Es indudable que el marco jurídico de los derechos humanos es bastante copioso en este momento, independientemente de que hay toda una serie de instituciones que tutelan y protegen los derechos humanos. Pero este indudable desarrollo eh, tiene sus raíces. Si bien desde 1789, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, en la que dio por, que produjo la Revolución Francesa, es el punto de arranque del derecho contemporáneo en materia de derechos humanos. Eh, el marco jurídico que conocemos actualmente tiene sus raíces cercanas precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, en esta ocasión vamos a hacer un análisis de la evolución a partir de 1945, en donde se empieza a diseñar el marco jurídico en materia de derechos humanos, cómo fueron apareciendo las diferentes instituciones fundamentales de carácter universal, pero vamos a centrarnos en dos instituciones, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Europea de Derechos Humanos. Vamos a hacer una relación de cómo funcionan, cómo se estructuran y después intentaremos hacer finalmente una comparación entre ambas. Para así eh, podríamos hacer algunas recomendaciones sobre quizás su mejor funcionamiento. En principio, la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la primera conflagración mundial a principios del siglo pasado, el siglo XX, produjo una cuantiosa violación de derechos humanos que tiene que ver con genocidio, como lo conocemos en este momento, y con matanzas y violaciones del derecho humanitario internacional. Esto produjo indudablemente una reacción en los arquitectos del orden mundial que se derivó de la Segunda Guerra Mundial. Parte fundamental de eso está en la Carta de San Francisco, indudablemente, pero después en una serie de instrumentos jurídicos internacionales que los vamos a relatar, que nacen precisamente de la Carta de San Francisco, dando pie a la creación de un derecho de carácter universal. En principio habría que decir que la comisión de estos crímenes que son imborrables en la historia de la humanidad, simplemente habría que decir que aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial, algunos consideran que se murieron cerca de 100 millones de personas simplemente en la contienda, lo cual ya de por sí es una cifra escandalosa. Es por eso que en la Segunda Guerra Mundial, lo primero que se menciona es crear una estructura jurídica importante en la Carta de San Francisco. Como saben, la posición de América Latina se tomó teniendo una previa reunión en 1944. eh, en la reunión que se denomina de Chapultepec, y posteriormente la Carta de San Francisco también contiene algunas de las posturas de América Latina. En principio, la Carta de San Francisco ya no menciona en sus propósitos a los derechos humanos. El artículo primero de la Carta de Naciones Unidas dice textualmente que uno de los objetivos precisamente y propósitos de las Naciones Unidas es realizar la cooperación internacional
en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma y religión. Este es precisamente parte del preámbulo de la Carta, que la doctrina de derecho internacional considera que es jurídicamente vinculante. Después, ya en la lectura de la Carta de San Francisco, se menciona eh, algunas disposiciones de la Carta, por ejemplo, el artículo primero, el artículo primero, después el artículo 55, que es fundamental en la fundamentación de los derechos humanos, se establece que es propósito de las Naciones Unidas crear condiciones de estabilidad y bienestar para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos de la organización. Y con tal motivo, la Organización de Naciones Unidas eh, promueve niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social. También es importante que menciona como uno de los objetivos de la Organización de Naciones Unidas la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario y de otros problemas conexos y la cooperación internacional en el orden cultural, educativo. Y también es importante mencionar que tiene como objeto el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y a la efectividad de tales derechos y libertades. Estos son los fundamentos en materia de derechos humanos que contiene la Carta de San Francisco, aunque podemos decir que no es la parte, digamos, que se ha tomado como parte central, que está en principio el capítulo primero que se refiere a a los propósitos y a los principios de derecho internacional, que son, digamos, la columna vertebral del nuevo orden jurídico que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Y la otra parte, la que se refiere a, a la organización que tiene como punto importante también el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como uno de los órganos más importantes en la prevención de todo conflicto bélico. Que sabemos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el único órgano de Naciones Unidas que tiene capacidad de dictar resoluciones de carácter coercitivo. Así que los derechos humanos, si bien son importantes, están contenidos en la Carta, no es la parte fundamental. No vamos a referirnos a eso, pero estas disposiciones que hemos mencionado así brevemente de la Carta de San Francisco dan base jurídica para después dictar una serie de resoluciones. En principio, eh, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nace a partir precisamente de la Carta de San Francisco, pero hay que mencionar en aras de justicia en América Latina que hay una declaración anterior de la Organización de Estados Americanos, precisamente también del año de 1948,
que se adelanta unos cuantos meses a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Precisamente esta declaración que fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, se hizo el 2 de mayo de 1948. La Declaración Americana tiene 27 artículos en donde se reconocen derechos diferentes, se incluyen tanto derechos civiles, políticos, como derechos económicos, sociales y culturales. Eh, Podemos decir que queda entonces en la historia el hecho de que es América Latina, América en términos generales, quien se adelanta en la creación de un marco jurídico. Ahora, hay que mencionar que como es la naturaleza de las resoluciones de algunos organismos internacionales, como en este caso de la OEA, esta declaración no es jurídicamente vinculante, es también una mera recomendación. De ahí nos vamos a, perdón, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948. Hay que mencionar también que esta declaración universal también tiene su origen en la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas y en consecuencia tampoco es jurídicamente vinculante, es producto de una negociación internacional. Y precisamente hay que mencionar a qué se debe esta falta de fuerza de la comunidad internacional para no adoptar un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante fuerte. Esto se debió fundamentalmente a el enfrentamiento ya para 1948 entre los polos hegemónicos del momento que ya se habían delineado. Por una parte, el campo socialista y por otra parte, los países capitalistas. Este enfrentamiento también derivó precisamente en la discusión sobre los derechos humanos. Por una parte, la concepción del campo socialista y concretamente de la Unión Soviética es que en el marco de los derechos humanos de carácter social y económico eran mucho más importantes que los derechos políticos, los derechos civiles, concretamente. Evidentemente, ustedes entenderán, dado la filosofía, por ejemplo, de las concepciones soviéticas que se basan en una filosofía concreta, el marxismo-leninismo de carácter social, económico, etcétera, etcétera. Su punto de vista no va de acuerdo, y eso lo vimos en la práctica, no va de acuerdo con la concepción mucho más dirigida a las cuestiones de carácter político, de las garantías de la población, las garantías civiles de la población. Este enfrentamiento, esta discusión de perspectivas de carácter filosófico llevan precisamente a no llegar a un acuerdo sobre la naturaleza jurídica de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es por eso que lo que sucedió fue que la declaración fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas como una mera resolución, exactamente sin fuerza jurídica vinculante. Sin embargo,
esto no obsta para considerar que el contenido de la declaración en este momento indudablemente es jurídicamente vinculante, pero vía el derecho consuetudinario internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el punto de arranque para la configuración de una estructura de derechos humanos en Europa, por ejemplo, y en otras partes del mundo. La declaración contiene 30 artículos con derechos económicos, políticos, civiles, sociales y culturales, y que dan fundamento también a la aprobación posteriormente a la adopción de dos tratados internacionales, lo que se llaman los pactos de 1966, por una parte, el Pacto de Derechos Políticos y Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto sí ya tratados internacionales de una vocación universal. Esto hay que mencionarlo porque es el derecho universal y es la plataforma para la creación en Europa de un marco jurídico regional de derechos humanos y que vamos a decirlo ya de plano, es el modelo a seguir en América Latina en parte. Uno de los primeros instrumentos jurídicos internacionales creados en Europa, indudablemente, es el Consejo de Europa. Ujú. El Consejo de Europa, ahorita vamos a mencionar un poquito más adelante cuáles son sus objetivos, pero es una organización que toma como punto de arranque precisamente la conflagración bélica europea y algo así que con el Consejo de Europa lo que se trata de hacer es hacerle frente al totalitarismo y para que no se reproduzca nunca más, como dicen, plus jamais, nevermore, una contienda de tal magnitud en Europa, cosa que parcialmente lo ha logrado hasta el momento, aunque tenemos la contienda también eh, bastante sangrienta que se produjo después de la desintegración del bloque socialista con precisamente también la desintegración de la República de Yugoslavia. Em, Junto con el Consejo de Europa de 1949, también se crea el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, ya lo mencionaremos en forma más detallada, y por otra parte la Carta Social Europea, ya, posteriormente, que no la mencionaremos para centrarnos en la comparación entre el sistema eh, eh, de protección de derechos humanos, tanto europea como interamericana. Bueno, ¿por qué es importante el Consejo de Europa? El Consejo de Europa eh, ya veíamos que es una reacción a la patología europea de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los fundadores fueron 10 estados, concretamente Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, de la Gran Bretaña y Suecia. Eh, Posteriormente se fueron adicionando otros estados como en principio Grecia y Turquía. Alemania lo hizo en 1950, España hasta 1977 y en la década de los 70 lo hicieron también en países del sur de Europa.
España, ya decía, Grecia, Portugal, y, eh, y a partir de 1989 aparecieron los países de la ex Yugoslavia, con la desintegración, como ya lo mencionábamos anteriormente. Em, Actualmente son 47 estados, miembros del Consejo de Europa. Bielorrusia no forma parte del Consejo de Europa, pero hay también observadores, como es el caso de Estados Unidos, Japón, en América Latina, México y la Santa Sede. Veremos la importancia que tiene el Consejo de Europa, sobre todo para la aplicación de los derechos humanos en el continente europeo. Decíamos anteriormente que el Consejo de Europa, uno de los objetivos sería la contención de un evento bélico de tal naturaleza como la Segunda Guerra Mundial. Las finalidades concretas se señalan en el artículo primero, eh, que son la finalidad en realizar una unión más estrecha entre sus miembros para salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su patrimonio común y favorecer su progreso económico y social. Esta finalidad se persigue vía los órganos del Consejo de Europa, mm, y y la participación de los miembros en los trabajos del Consejo de Europa no debe alterar su contribución a la obra de Naciones Unidas y de las restantes organizaciones o uniones internacionales de las que cada uno de los estados forma parte. Ujú. Los asuntos relativos a la defensa nacional, evidentemente, no son de competencia del Consejo de Europa, como sabemos, y esa es la gran discusión en este momento. Son eh, eh, materia de conocimiento de la OTAN, pero este es otro cuento. Hay que ver Eh, hay que ver qué es lo que dice eh, la Convención Constitutiva del Consejo de Europa. El artículo tercero dice textualmente, cada uno de los miembros del Consejo de Europa reconoce el principio del imperio del derecho y el principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y se compromete a colaborar sincera y activamente en la consecución de la finalidad definida por el convenio, ¿no? Hay que subrayar la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el respeto del Estado de Derecho. Los órganos del Consejo de Europa son el Comité de Ministros, la Asamblea Constitutiva y y la sede del Consejo de Europa está en Estrasburgo. Y bueno, y hablamos también de otro órgano que sería el Secretariado del Consejo de Europa. El Comité de Ministros es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque es un punto, ya lo vamos a ver, es un punto de aplicación de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Em, entre sus responsabilidades, dice, eh, eh, dice el acta constitutiva, destaca la de supervisar la ejecución de las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos eh, y aprueba los convenios que las autoridades
nacionales habrán de firmar y ratificar, y las recomendaciones como guías a seguir en asuntos tan diversos como la protección de menores en Internet o la igualdad en el ámbito político o la lucha contra el tráfico de órganos. Entonces, el comité de ministros ya en este momento podemos señalar una de las partes, podemos decir, más fuertes, más sólidas del sistema de protección europeo de derechos humanos. Es el comité de ministros. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, la diferencia que encontramos en el sistema interamericano. Bien, después de ver el Consejo de Europa y algunas de sus facultades y su importancia en materia de derechos humanos, hay que detenerse en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1955, mejor dicho, de 1950. El Convenio Europeo tiene como fundamentación o se fundamenta para su estructuración en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? En en su proemio menciona que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiende a asegurar el reconocimiento y la aplicación universales y efectivos de los derechos que en ella se enuncian. Ujú. Eh, y tomando en consideración que la finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha entre sus miembros y que uno de los medios para alcanzar esa finalidad es la protección y el desarrollo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ujú. Entonces, reafirma el Convenio Europeo de Derechos Humanos, reafirma su adhesión a las libertades fundamentales de la Declaración y con esa base, entonces, se organiza, eh, se le da contenido a, a la Convención Europea de Derechos Humanos. El texto de la Convención de 1950 está eh, integrada por un preámbulo. eh, Veremos un poquito más adelante cómo el artículo primero plasma el principio pacta sunt servanda. Tiene varios títulos. El título primero, que son de los derechos y libertades, y conforman la parte dogmática, el artículo del artículo segundo al 18. También el título primero se refiere al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, configura la parte orgánica del artículo 19 al 51 y el título tercero de disposiciones varias del artículo 52 al 59. Eh, el ámbito de la aplicación territorial de la Convención Europea eh, también se refiere a los estados que son miembros, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, de la Convención Europea. Em, Decíamos, por ejemplo, el artículo primero se refiere a la Pacta Sunt Servanda. El artículo primero reza de la siguiente manera: las partes contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el título primero de la Convención. Hay que decir que la Convención Europea es un instrumento que está en constante revisión y constante ampliación. Es decir, lo que se contiene en la Convención de 1950
en materia de derechos humanos no es definitiva, sino que es también una parte de la característica europea, es ampliar los derechos humanos en diferentes protocolos. Estos protocolos son también tratados internacionales que deben de ser aceptados por los países miembros de Europa. Y estos protocolos son muy importantes. Hay un protocolo que lo vamos a referir un poquito más adelante, que es el protocolo 11, que da también todo una modificación sustancial al sistema. En principio, el protocolo 1 se refiere a los derechos de la educación, em, el derecho a las elecciones libres. El protocolo cuarto se refiere, por ejemplo, a que no hay, no hay posibilidad de condenar a una persona a prisión por deudas de carácter civil. Se refiere a la libertad de circulación y de residencia. Esto, cosa que es importante, pero en el sistema europeo, en Europa, este derecho era muy importante. Eh, el protocolo 5 y 13 se refieren al derecho a la vida. Queda abolida la pena de muerte, salvo en tiempos de guerra. Em, es una posición abolicionista en términos generales. El protocolo 7 se refiere a derechos procesales adicionales. Ujú. El protocolo 7 trae disposiciones en materia de general de no discriminación. En fin, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también tiene su fundamentación en la Carta, en la Convención eh, Europea de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo, como sabemos, está en Estrasburgo, en un edificio hermosísimo, compuesto de de varios cuerpos arquitectónicos que hacen una unidad bastante hermosa. Bueno, ¿qué hay con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? La Comisión Europea lo reconoce su existencia a partir del artículo 19, ¿no? Donde se crea el tribunal. Mm, em, es un tribunal que en principio funciona permanentemente con una composición de tantos jueces como lo son las altas partes contratantes de la Convención Europea. Ya dijimos anteriormente que son 47 miembros. También la Corte funciona bajo el principio que es importantísimo eh, del carácter subsidiario de los derechos humanos, y esto da motivo también a hacer alguna mención, por ejemplo, que el carácter subsidiario que tiene una fundamentación precisamente en la soberanía de los estados, o sea que no pierden totalmente su soberanía. Para eso, para llegar al nivel de la Corte Europea, las partes que se consideren en violación de sus derechos humanos tienen en principio
que agotar todos los recursos internos. Y otra manifestación de la soberanía de los estados es que contiene también un margen de apreciación nacional en el momento de que se dicten las sentencias y que se apliquen las sentencias. Pero ese margen de apreciación nacional no es eh, eh, una carta abierta para que los estados puedan, de alguna manera, con ese pretexto, evadir la aplicación de los derechos humanos o de las sentencias que dicte la Corte Europea. Dado que precisamente el margen de apreciación nacional tiene también sus limitaciones, que son fundamentalmente tres limitaciones o condiciones para poder invocar el margen de apreciación nacional. En principio, que las medidas limitadoras estén previstas por la ley. Uno. Dos, que se persiga un fin legítimo. Y tres, que sea necesario que sean necesarias esas limitaciones para una sociedad democrática del Estado. Si no se prueba eso, entonces no se puede invocar el margen de apreciación nacional. Ujú. Em, la Convención Europea establece un estándar mínimo de derechos europeos y derecho humanitario internacional. Ese estándar mínimo lo encontramos en el artículo 2, el derecho a la vida, el artículo tercero que establece la obligación o la prohibición de ser torturado y prohibición a sufrir tratos inhumanos o degradantes y la prohibición de someter a las personas a la esclavitud o servidumbre. Y por último, a la no retroactividad de la ley penal desfavorable. Estos son, les digo, los límites, la parte, digamos, dura como dirían en otro momento, la parte, el corazón, que no se puede no se puede negar y como elementos también de estándar mínimo en materia de derechos humanos. Ujú. Ahora bien, ¿cómo se estructura la Corte Europea? Ujú. Em, en principio, como ya decíamos, la, la Comisión Europea se basa en dos órganos de control, ¿no? La Comisión Europea, que ya lo decíamos, y por otra parte, em, de acuerdo ahora sí con uno de sus protocolos, el protocolo 11, que entró en vigor a partir del 1 de noviembre de 1998, hizo una reestructuración de la Corte Interamericana o del Sistema Europeo de Derechos Humanos, que en principio estaba compuesto de dos órganos, la Comisión Europea de Derechos Humanos y por otra parte la Corte o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A partir del protocolo número 11 de 1998, la Comisión Europea desaparece y se integra al tribunal constituyendo un sistema de carácter único. Esto también es muy importante, puesto que ya veremos un poquito más adelante cuando se aprueba, se adopta la Convención Americana en 1969. La idea, como subsiste hasta el momento, es tener dos órganos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana,
un tanto como tomando como modelo el modelo europeo, pero a partir de 1998, eh, ya decía, insisto, con el protocolo número 11 se fusiona la Convención Europea a la Corte y nos da una estructura interna muy especial. En principio, los jueces que eran elegidos también por, eh, por 6 años pasan a, a, mm, a durar en su encargo con la reforma, posteriormente de otro de los protocolos, el protocolo número 14, eh, pasa a ser de 6 años a 9 años que no son renovables. Ahora bien, en principio, para el ejercicio de sus funciones, eh, el tribunal se estructura de la siguiente manera. En principio, tiene un comités de 3 jueces. Los comités se pronuncian sobre la inadmisibilidad de las demandas, es decir, es un filtro importante. Ya veremos ante la gran cantidad de asuntos que llegan al tribunal y después diferentes salas de 7 jueces que deciden también sobre la admisibilidad y también el fondo de los asuntos eh, en caso de que no prospere un arreglo amistoso. Es decir, estas funciones que anteriormente las realizaba la Comisión Europea se realizan en el seno de las salas. Y después existe la sala de 7 jueces con carácter general, que es importante el funcionamiento de la gran sala, puesto que dicta sentencias en asuntos concretos. En principio, en asuntos que planteen una cuestión relativa a la interpretación del convenio o sus protocolos o susciten un cambio en la jurisprudencia. Ujú. Y y también dictar resoluciones en caso de que se dicten medidas u opiniones de carácter consultivas. Esas son la competencia eh, importante de la gran sala. De esta me llama la atención uno que quiero también resaltarlo, que es que los asuntos que llegan a la gran sala tienen que ver también con digamos, el carácter homogéneo de las resoluciones, es decir, se toman en cuenta los precedentes y para eso la gran sala se encarga de mantener esa congruencia entre la jurisprudencia que se dicta. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque en el sistema interamericano hay casos en donde se pierde esta congruencia en las resoluciones. Ujú. Y después de estas diferentes salas y de comité, existe el pleno, pero el pleno no tiene funciones de carácter jurisdiccional, sino tiene funciones de carácter administrativas fundamentales. Por ejemplo, la elección del presidente o el vicepresidente del tribunal, de los presidentes de las salas, la aprobación del reglamento del tribunal y la ejecución del secretariado. En fin, sus funciones, si bien son importantes como lo vemos, no son de carácter jurisdiccional. Ujú. Em,
Otra cuestión? Ajá, eh, bueno, por supuesto, esto también es un aspecto fundamental de los asuntos que se conocen en la gran sala, que funciona como un sistema de apelación, o mejor dicho, como un sistema de apelación. Este sistema de apelación tiene también sus reglamentos. Los asuntos tienen que presentarse en el plazo de 3 meses después de de la sentencia en una sala. Ujú. Ejé. Eh, Cualquiera puede solicitar que su asunto llegue a a la gran sala, pero hay un colegio de 5 jueces de la gran sala que acepta la demanda solamente si el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación de la Convención Europea o de sus protocolos, o un asunto de carácter grave general, ¿no? Si el asunto se acepta por la gran sala, entonces se dicta una nueva sentencia. Ujú. ¿Cuál es la competencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? El tribunal conoce de todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del convenio y sus protocolos. Ajá. Es decir, em, también de carácter, por violación de derechos individuales, pero también hay demandas, y por eso conoce el tribunal, hay demandas de carácter interestatales. Ujú. Y hay incidentes de ejecución, que es algo que también en el sistema interamericano se ha adoptado en los últimos años, y también tiene una competencia de carácter consultiva. Ujú. Em, Esto de los asuntos interestatales que no son conocidos en el sistema interamericano, son, si no muy frecuentes, sí, hay muchos ejemplos de eso. Entre otros, por ejemplo, de estas demandas de carácter interestatal es las sentencias dictadas en el caso de Irlanda contra el Reino Unido de la Gran Bretaña en 1978, en el caso de Dinamarca contra Turquía del año 2000, en el caso de Chipre contra Turquía del año 2001, y además en el año 2014, y en el caso de Georgia contra Rusia del 2014. Hay que mencionar también que Rusia llegó a ser parte del Consejo de Europa, y en consecuencia también de la Corte del Tribunal Europeo, de la Convención Europea de Derechos Humanos, y precisamente por los conflictos con Ucrania, ha salido del mecanismo, lo cual es una verdadera pena, puesto que con esta membresía que tenía Rusia, se estaba incorporando poco a poco a la cultura europea y a la cultura precisamente de protección de los derechos humanos. Ujú. Eh, Hay que mencionar que ya con estas reformas del protocolo de 2011, los asuntos individuales han aumentado en forma considerable. Por ejemplo,
aproximadamente se dictan en Europa sentencias en forma muy copiosa. Se habla de que anualmente se dictan 800 sentencias em, por parte del Tribunal Europeo. Ujú. Hay, por supuesto, una serie de condiciones de admisibilidad de los asuntos que se someten a la Corte y, em, y de estos lo remito a la audiencia al artículo 39 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Hay casos paradigmáticos en, en la Corte Europea. Las resoluciones son muy, verdaderamente son muy importantes. Hay que invitarlos a que analicen las sentencias de la Corte Europea. Algunas de ellas pueden servir también y sirven, de hecho, como punto de referencia para otros sistemas. Eh, yo recuerdo algunos de los eh, casos, el caso Golder, cuya sentencia fue dictada en 1975, que se refiere precisamente a un preso y en donde se cuestiona un preso condenado en la cárcel, que se le cuestiona la posibilidad de tener acceso a la justicia siendo preso, uno, dos, y por otra parte, el secreto de su correspondencia. El preso Golder, de apellido, pedía comunicación y para eso escribía cartas a los jueces para que se reconsiderara su asunto, para que se le leyera, pero cosa que por ser preso su correspondencia era revisada y malamente, y eso precisamente fue el objeto de la sentencia, y, eh, y, eh, y además no se permitió que la correspondencia llegaran a sus destinatarios. Él tuvo oportunidad de llegar al Tribunal Europeo y el tribunal declaró que Golder tenía el derecho a la obtención de justicia por un tribunal y que a respetar su derecho al secreto de su correspondencia aún en la cárcel. En fin, hay muchos casos paradigmáticos que desde la perspectiva de interesados en derechos humanos es verdaderamente un libro abierto para ver cuáles son las posiciones de los jueces y cuáles, sobre todo, cuál es la manera de pensar y de aplicar las diferentes garantías que se contienen en la Convención Europea de Derechos Humanos. Em, eh, no me voy a referir a la Carta Social Europea, su contenido social, que también es otro de los elementos importantes del sistema europeo de derechos humanos, para referirme ahora a lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, la Convención Americana es parte de todo un sistema, em, em, de un sistema de protección de derechos humanos en el sistema interamericano. em, en principio, que está compuesto de diferentes
partes del sistema, la Convención Americana, o también llamada Pacto de San José de Costa Rica, fue suscrita en el seno de la Organización de Estados Americanos, en la conferencia especializada Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de Costa Rica, y entró en vigor varios años después, el 18 de julio de 1978. Em, Forman parte de la Convención Americana una serie de estados. Podemos decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos forma parte de un sistema de control de la aplicación de la Convención Americana, junto con la Convención, con la eh, jun- junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ujú. Eh, es hasta 1979 cuando la Asamblea General de la OEA eligió a los 7 primeros jueces que tomaron posesión de su cargo el 29 de julio de 1979. mm, eh, hay que decir, bueno, hay que decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en San José de Costa Rica. Les decía, la Corte Interamericana junto con la Convención Americana forman parte de un sistema al que denominamos Sistema Interamericana, en donde están, aparte de estas dos instituciones fundamentales, también está la Comisión Interamericana, por supuesto la Declaración Americana de Derechos Humanos de 1948, a la que hicimos referencia, y, y algunos otros tratados internacionales, como por ejemplo la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención sobre la Desaparición Forzada, la Convención para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otros, y es el marco jurídico, lo complementa también el reglamento de la Corte, y sus estatutos, ¿no? De tal manera que podemos hablar que el sistema americano de derechos humanos está compuesto de la OEA, después todos estos órganos que mencionábamos, la Declaración Americana, la Convención, la Carta Democrática, hay que mencionarla también, que forma parte de los sistemas, y, y los tratados internacionales, ¿no? Como que hemos mencionado. ¿Cómo se organiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana se compone de 7 jueces, ¿no? Eh, que son nacionales de los Estados miembros de la OEA, ya sea que hayan ratificado o no la convención. A esto se le define como jueces titulares. Eh, Hay que mencionar que los jueces, los 7 jueces, pueden ser de estados que hayan, insisto, hayan adoptado la Convención Americana o no. Sí, pero que están en el sistema americano en general, que son parte de la OEA. De esta manera podemos ver que ausentes en el sistema interamericano de derechos humanos, y concretamente de la Convención Americana de Derechos Humanos, son Estados Unidos y Canadá, y algunos países caribeños de una cultura anglosajona, ¿no? Porque fueron dominios de la Gran Bretaña. Pero quiero decir que en lo que se refiere
a la integración de la Corte Interamericana, pueden los jueces o los juristas estadounidenses ser parte de las cosas. Afortunadamente, la Corte Interamericana se ha beneficiado de jueces como Thomas Burgenthal, juez estadounidense, que ha sido uno de los grandes jueces que han pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Thomas Burgenthal también, después de su paso por el sistema interamericano, también fue juez de la Corte eh, Internacional de Justicia. Es el mismo caminito que siguió en otro momento otro de los grandes jueces de América Latina, el juez brasileño Antonio Cansado Trinidad, eh, que primero estuvo en la Corte Interamericana y después en la Corte Internacional de Justicia. Eh, para la elección de los jueces para la Corte Interamericana se hace a título personal, ¿no? Para eso se requiere ser jurista y no solamente ser jurista, sino tener una alta autoridad moral, debe tener competencia en materia de derechos humanos, de tal manera que pueda ejercer las más elevadas funciones judiciales eh, eh, que son la Corte Interamericana. Si bien hay que mencionar que si bien los jueces no son representantes de su estado, en realidad el sistema de elección que es eh, precisamente por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, hace que sea necesario el apoyo de los estados para, para hacer todo el cabildeo de los jueces. Es decir, la estructura diplomática, la red diplomática consular que tienen los estados es necesaria para poder dar a conocer a los candidatos a la corte. Entonces, de alguna manera, eso hace que eh, haya cierta relación entre los candidatos y el estado de origen, a pesar de que una vez que son jueces en la Corte Interamericana, no son representantes ni defienden los intereses de su estado desde el punto de vista teórico y práctico. Los los jueces duran en su encargo 6 años y pueden ser reelectos por una sola vez. ¿Mm? El presidente de la Corte se elige por 2 años, eh, ¿no? Ujú. En términos generales, el procedimiento de la Corte Interamericana es un procedimiento de carácter contradictorio que termina con una sentencia que debe de ser motivada, es definitiva, inapelable y es obligatoria. Ahí ya tenemos una diferencia con la Corte Europea, donde veíamos que existe eh, una gran sala que tiene la posibilidad de conocer nuevamente por vía de apelación. Ujú. Sin embargo, a pesar de que es inapelable la sentencia, em, hay también posibilidad em, de que los estados pidan una, una solicitud de interpretación de la sentencia. Los jueces de la Corte Interamericana pues emiten su voto en la emisión de la sentencia, pero también
pueden hacer votos de carácter particulares u opiniones disidentes. En el sistema interamericano son muy valiosos estos votos particulares independientes o disidentes. eh, y hay diferencias, por supuesto, porque este es una facultad que tienen los jueces y hay una diferencia muy grande dependiendo de la estricta personalidad de cada uno de los jueces. Hay algunos que son muy estudiosos y muy metidos a su función y que emiten muchas sentencias. Es el caso de Antonio Cansado Trinidad o de García Ramírez, por ejemplo. Y son trascendentes sus opiniones consultivas, mejor dicho, sus votos particulares. Son tan trascendentes que muchas veces orientan la decisión de la Corte con eso. Eh, hay que ver, por ejemplo, los votos particulares de Cansado Trinidad y cómo a partir de eso la Corte fue modificándose en su orientación de protectora de derechos humanos. Y lo mismo, ya lo vamos a referir un poco, podemos ver la trascendencia de estos votos particulares cuando veamos el control de convencionalidad que nace precisamente de votos particulares. Mm, por otra parte, como en general los tribunales internacionales, eh, la Corte Interamericana dicta sentencias, dicta medidas provisionales y opiniones consultivas. Em, hay que decir que las medidas provisionales son muy especiales en el sistema interamericano y son vitales. Eh, de ahí ha habido un desarrollo muy importante en el sistema de medidas provisionales que dicta la Corte y puede dictarlo también la Comisión Interamericana, pero esa es otra cuestión. En lo que se refiere a las opiniones consultivas, son también muy copiosas y tienen un alcance también muy importante. Otra cuestión que hay que mencionar es que el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana ha sido bastante limitado. Desafortunadamente, eh, el sistema no es como el europeo. En el caso de que no haya un cumplimiento de la sentencia, los estados pueden o mejor dicho, la Corte Interamericana acude ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde hay una llamada de atención a los estados por el incumplimiento de las resoluciones que se dicten en casos específicos. Pero no llega más, ¿no? Aquí hay una diferencia con el sistema europeo, como ya veíamos anteriormente, el Consejo de Ministros del Consejo de Europa puede participar, puede poner el acento en la aplicación de la sentencia. Em, en el caso interamericano, igual que en el caso europeo, existe un procedimiento de supervisión de las sentencias, pero es simplemente, desde mi punto de vista, es alargar más el procedimiento. Yo creo que en ese sentido, los estados de América Latina, fundamentalmente, tienen que poner mucho acento en el cumplimiento de las sentencias, porque de eso depende el sistema de Estado de Derecho y, por supuesto, el respeto de los derechos humanos de su población. Ujú. Em, entonces, el sistema adoptado por la Corte de resoluciones
de supervisión también deriva en una sentencia que se votan por los jueces. En ese sentido, eh, vamos a ver que el sistema interamericano tiene algunos aspectos de carácter, digamos, muy sobresaliente. Es lo que en otro momento eh, el juez Sergio García Ramírez menciona en algunos de sus trabajos como las joyas de la corona en el sistema interamericano. Esas joyas de la corona tienen que ver en principio con el control de convencionalidad. El control de convencionalidad es algo que no está contenido estrictamente, textualmente, en la Convención Americana de Derechos Humanos, más bien se crea a través de la interpretación de varias disposiciones de la Convención Interamericana y en principio aparece como una opinión, un voto particular de, del juez Sergio García Ramírez, en el que menciona que los estados deben hacer un ejercicio, eh, tal como se hace en el sistema de control de constitucionalidad. Los estados deben hacer un ejercicio de control de convencionalidad, en virtud de que están obligados no lo dice textualmente, pero eso lo entendemos, están obligados de acuerdo con con el principio pacta sunt servanda, de cumplir, y para cumplirlos, entonces deben de hacer una especie de control de convencionalidad. Los tribunales a nivel interno, en el momento de aplicar el derecho, deben de hacer un control de convencionalidad. Ahorita vamos a decir en qué consiste ese control de convencionalidad. Esa opinión del juez García Ramírez después fue llevada, eh, fue reiterada en otro voto particular, y también fue mencionada por el juez Cansado Trinidad, de tal manera que posteriormente se reflejó en una decisión que es punto de arranque del control de la convencionalidad. Me estoy refiriendo a la sentencia dictada en el caso Almonacid contra Chile, en el cual dijo que los estados deben de hacer una especie de control de convencionalidad. Eso fue el inicio. Posteriormente, en una gran cantidad de resoluciones, posteriormente lo mencionó la Corte Interamericana. Ya no se refería a la especie de control de convencionalidad, sino a la obligación de realizar un control de convencionalidad. ¿Qué es eso de control de convencionalidad? Es ni más ni menos que un ejercicio que en principio deben de hacer el poder judicial en los diferentes estados, parte de la Convención Americana, un ejercicio de comparación entre lo que dispone una ley interna, una ley interna con un tratado internacional, y hacer prevalecer el tratado internacional, concretamente la Convención Americana de Derechos Humanos, y dentro del sistema interamericano de derechos humanos, los tratados internacionales referidos a derechos humanos, haciendo, insisto, prevalecer los derechos humanos. Este ejercicio de comparación, después en diferentes resoluciones de la Corte Interamericana, ha avanzado hasta decir que esta obligación la debe de cumplir no solamente las cortes internas, sino también el Poder Ejecutivo y Legislativo, lo cual, desde el punto de vista teórico, tiene razón de ser, puesto que en principio la pacta sunt servanda, obliga no a los
a los tribunales, sino obliga al Estado en general. Y como sabemos, la composición del Estado es de tres poderes, pero es el Estado el que está obligado. En consecuencia, el poder legislativo y el poder ejecutivo también deben de cumplir como parte del Estado obligado a un tratado internacional. Este ejercicio de control de convencionalidad, yo creo que ha sido una de las eh, decisiones o de las características más relevantes en el sistema interamericano de derechos humanos. Y eso constituye definitivamente una joya de la corona del sistema interamericano. Eh, la otra joya de la corona son el sistema de reparación. Como sabemos, el sistema de reparación deriva del concepto de responsabilidad internacional y que eso en términos generales no tenemos un tratado internacional en lo que se refiere a responsabilidad internacional. Como sabemos, la Comisión de Derecho, eh, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas estuvo trabajando aproximadamente más de 30 años en la elaboración de un derecho de responsabilidad internacional. Una de las objetivos precisamente de eso era derivar en un tratado internacional sobre responsabilidad internacional, pero no se logró. Entonces, el estudio hecho por la eh, Comisión de Derecho Internacional es valioso, puesto que lo que hicieron los diferentes juristas, relatores de la Comisión de Derecho Internacional fue identificar las normas de carácter consuetudinario que existen sobre la materia. Entonces, el caso de responsabilidad internacional y las consecuencias que sería su reparación es un derecho que es fundamentalmente de carácter consuetudinario. En el caso del sistema interamericano, vemos cómo se ha desarrollado en forma muy importante por parte de la Corte. Por ejemplo, tomamos como ejemplo algunas de las decisiones en lo que esto se ha denominado como una reparación integral, total. Eh, Tomemos el caso de Aloe Batoe y otros contra Surinam, en donde era un caso que la Corte conoce fundamentalmente en lo que se refiere a la reparación. Y era un caso bastante complicado, en donde en donde había que integrar, sobre todo, quiénes eran las víctimas. Esto fue el caso de una eh, eh, o- de un grupo tribal en Surinam que fueron asesinados por miembros del ejército del Estado, por supuesto, y, eh, y que en principio en la etapa de la Comisión Interamericana el Estado se allanó a la demanda, pero lo que no estaba de acuerdo era en la reparación. Había cierta complejidad en la reparación, puesto que es complicado identificar desde la perspectiva de un derecho, digamos, occidental, quiénes eran los deudores de las víctimas, eh, quiénes eran los familiares en una sociedad compuesta de una organización matriarcal, en donde eh, em, hay una falta de identificación
de los padres. Su organización no lo llevaba a, a tener una familia en el concepto occidental de padre, madre, hijo, sino que era un poco más complicado. Esto derivó en una reparación pues bastante original, creación de un fideicomiso para la población y escuelas para la población. Esto es una cosa que no se conoce en derecho internacional o no se conocía. Y así el sistema interamericano en su sistema de reparación es bastante amplio, protector de los derechos humanos y en ese sentido original. Otra de las cuestiones también importantes y que es una de las joyas de la corona del sistema interamericano es las opiniones consultivas. Las opiniones consultivas, eh, como su nombre, desde el punto de vista técnico, como su nombre lo indica, son meramente opiniones, puesto que no se refieren a un caso de contradicción. No hay partes, sino que es una opinión que se está solicitando a la Corte sobre un aspecto de carácter jurídico. Pues estas opiniones consultivas en el sistema interamericano son muy amplias, es decir, y muy importantes. Por ejemplo, la opinión consultiva en relación a los derechos consulares que tienen los extranjeros, que derivó después en una demanda de México en contra de los Estados Unidos en relación con la interpretación del artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, tuvo sus orígenes en una opinión consultiva. Las opiniones consultivas eh, son consideradas en el sistema interamericano eh, em, con un alto contenido de legalidad. Esto es indudable y esto, desde mi perspectiva, no es precisamente por, eh, por la forma de la opinión consultiva. La opinión consultiva técnicamente no deriva en una obligación, no es jurídicamente vinculante, sino que la labor de los jueces al dictar la opinión consultiva es muy importante, es muchas veces la identificación de normas de carácter consuetudinario y de ahí deriva su importancia y, y su gran valor, ¿no? Al final de cuentas, están identificando la norma consuetudinaria y ese es el gran valor, no por ser una opinión o una resolución a manera de opinión que dicte la Corte Interamericana. En términos generales, y ya para hacer eh, creo que el conocer a los diferentes sistemas, no pudimos abordar la jurisprudencia de cada uno de los estados, porque sería esto motivo de un cursillo verdaderamente, pero sí nos da elementos de comparación en términos generales entre los dos sistemas que se pueden retroalimentar y que se pueden tomar como punto de referencia para tomar las cosas positivas que vayan de acuerdo con las necesidades y las características concretas de las sociedades europeas y, y americanas. Eh, Espero que este ejercicio que hacemos eh, pueda ser punto de referencia para ahondar en en el análisis y sobre todo en las propuestas de modificación de cualquiera de los dos sistemas. Muchísimas gracias.